palabra, Señor, que salga corazón, Señor, sea guardada para nosotros, Señor, y edificada en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Señor, te damos las gracias por lo que estamos reunidos, por lo que queremos edificarnos, por lo que queremos aprender, Señor, y para todos aquellos que no están, Señor, también una bendición para que tú vayas sanando, curando, Señor, y puedan estar junto a nosotros. Señor, te damos las gracias y que este estudio, Señor, y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos adelante con el Evangelio de San Juan. Eh, Quedamos precisamente en el capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y específicamente íbamos a continuar el versículo 24. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, seguimos avanzando. Amén. Con su Biblia en la mano, entonces seguimos leyendo, dice así la palabra de Dios. Esta es la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, ¿cierto? Dios es espíritu, le dice el Señor, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando le dice Dios es espíritu, simplemente le está queriendo decir que Dios es un ser espiritual, simplemente eso. Y después cuando le dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Se refiere a que el hombre que adora a Dios a través y por medio de cualquier cosa es una adoración falsa. La adoración genuina, la adoración verdadera, tiene que ser la adoración a través de nuestro propio espíritu hacia el Señor. Tiene que haber un encuentro, una relación íntima y personal de adoración entre nuestro espíritu y el espíritu del Señor. Esa es la adoración que el Señor acepta, ¿ya? No es adoración que solamente sale de la boca para afuera. Usted puede tocar muy bien un instrumento, porque tampoco tocar instrumento necesariamente es adorar a Dios, pero cuando hay una manifestación espiritual intensa y profunda de parte de uno hacia el Señor, ahí el Señor recibe y acepta esa adoración, ¿ya? Después dice el versículo 25, le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Eh, bueno, los samaritanos en esa época habían adoptado la palabra hebrea Mesías, eh, y ellos en definitiva estaban buscando su venida, como hasta el día de hoy, ¿cierto? La buscan todos los judíos que no han reconocido a Jesucristo como su verdadero Mesías. Mesías o el Cristo, que quiere decir el ungido, ¿no? Esa es la transformación lingüística, digamos, de esa palabra, del hebreo al español. Y después dice, cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas, ¿ya? O sea, en definitiva, está reforzando la idea de que Dios es verdad, ¿cierto? De que la palabra de Dios es verdadera. Eh, y es una manera como de asentar esa verdad en cada uno de nosotros a través de su palabra. El versículo 26 dice, y le dice Jesús, yo soy que hablo contigo. Versículo 27, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Bueno, ya habíamos dicho antes, ¿cierto? Que ya era increíble o extraordinario que un hombre hablara con una mujer en esa época, considerándose la mujer en ese tiempo como ciudadanos de segunda categoría, y más increíble parecía que un judío estuviera hablando con un samaritano, porque en ese tiempo los judíos con los samaritanos no se podían ver. Entonces le dice, y en esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con esa mujer, ¿cierto? Eh, Porque era algo completamente extraño que el rabí, ¿cierto? El maestro, estuviera hablando en público con una mujer y más encima, ¿cierto? Que fuera samaritana. Y después dice, más ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es decir, de alguna manera los discípulos reprimieron ese asombro que tenían. Por supuesto que Dios, como es omnisciente, él se dio cuenta de que estaban asombrados, que estaban sorprendidos por esa conversación, pero ellos se reprimieron de preguntarle qué era qué lo que estaba hablando el Señor con la mujer en ese momento. Entonces, después el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Nosotros podríamos decir, bueno, se supone que la Biblia más adelante lo especifica, dice, fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, ¿cierto? Se refiere al hecho de que fue directamente a los líderes religiosos de esa época a contar lo que había pasado con Jesús. Entonces podríamos decir que la primera predicadora del Evangelio fue esta mujer, porque ella toma conocimiento de parte del mismo Dios, ¿cierto? Que Él es el agua viva, que es el manantial de agua viva para los seres humanos, que es un agua de la cual vamos a beber y nunca más vamos a tener sed espiritual. Y ella va, según dice la palabra en el versículo 28, inmediatamente, ¿cierto? Deja su cántaro y fue a la ciudad, ¿cierto? Probablemente a juntarse con los líderes espirituales
con los líderes religiosos, mejor dicho, a darle a conocer este encuentro que había tenido con el Señor, un encuentro maravilloso y que claramente nos demuestra que la primera persona predicadora del Evangelio fue una mujer, que fue precisamente esta mujer samaritana. Después dice en el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Cristo? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué la palabra nos aclara esto? Porque el cristianismo no es una filosofía, eh, tampoco es una religión, eh, sino que el cristianismo es un hombre, o es un Dios, o como usted lo quiera decir, pero el cristianismo es Cristo, el cristianismo es el Señor. Por eso que hablamos el domingo pasado, ¿cierto?, en la predicación de la iglesia, respecto a cómo debemos ser para ser cristianos, para que la gente vea a Cristo cuando nos vea a nosotros. Ser cristiano o el cristianismo es Cristo, la esencia del cristianismo es Cristo, no es una religión, no es una alabanza, no es una filosofía, como en otras creencias, ¿cierto?, en otras teologías que existen falsas, es el Cristo mismo, ¿cierto? Cristo mismo es el fondo y el sustento de nuestra teología y del cristianismo propiamente tal. Por eso la mujer le dice, ¿podría ser este el Cristo? O sea, ella ya tenía la certeza casi absoluta, pero aún así le pregunta a los líderes religiosos si después de esta conversación que había tenido, efectivamente se encontraba frente al Mesías o no. Y sabemos que no es así porque después los líderes religiosos lo negaron, ¿cierto? Lo crucificaron al Señor. Por lo tanto, claramente no entendieron lo que la mujer había aprendido en esta conversación que había tenido con el Señor, ¿verdad? Después dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, ¿cierto? Eh, bueno, el Espíritu Santo sabía que habían corazones sedientos en ese momento y en ese lugar también, y por eso le indicó al Señor que pasara por Samaria, ¿cierto? Porque como dijimos unos versículos anteriores, los judíos no pasaban por Samaria, le hacían la bicicleta, ¿cierto? Le hacían la vuelta para no pasar por ahí por las diferencias que habían entre ellos, pero el Espíritu Santo dirige al Señor, así como también nos tiene que guiar a cada uno de nosotros, o mejor dicho, nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo, y el Señor es guiado, ¿cierto?, a pasar precisamente por Samaria para tener esta conversación que finalmente edificó a la mujer y nos edifica a nosotros en esta hora, ¿cierto? Versículo 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, ¿cierto? Ellos le animaban a que comiera, ya que también estaban preocupados por su salud. No olvidemos que Cristo también era hombre, tenía las mismas necesidades que nosotros, sin dejar de ser Dios, y por lo tanto también tenía hambre, tenía sed, estaba cansado. Esta conversación fue como alrededor del mediodía, ¿cierto? Como ya aprendimos en el capítulo anterior, me parece. Entonces los discípulos lo ven, seguramente lo vieron demacrado, un poco cansado, ¿cierto? Y le dicen que coma algo, ¿cierto? Y el Señor les dice, aprovechando, ¿cierto?, toda la oportunidad que tenía de predicar, les dice en 32, y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Saben? Entonces, la insensibilidad de los discípulos a las realidades espirituales se hace evidente cuando el Señor le dice estas cosas, eh, como pasó en el versículo 31 y en el 38, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque los discípulos insistían en que tenía que alimentarse y el Señor le estaba hablando de una comida que era una comida espiritual. Así como le habló a la mujer de beber un agua que iba a calmar su sed de manera permanente, les dice a los discípulos también, ¿cierto? Que hay una comida que ellos van a comer y que también le va a quitar el hambre espiritual de manera definitiva, ¿cierto? Pero en este versículo 32 se ve todavía, digamos, eh, se evidencia la insensibilidad de los discípulos frente a las realidades espirituales que el Señor está tratando de darle a conocer para que fueran creciendo espiritualmente, así como el Señor nos alimenta cada día domingo a través de la palabra, para que nosotros dejemos de ser bebidas espirituales, dejemos de estar tomando lechecita y comamos alimentos sólidos, ¿cierto? De la misma manera el Señor, en cada oportunidad que tenía, instruía a sus discípulos, ¿cierto? Los llamaba a ser más maduros, más espirituales y más conocedores, ¿cierto?, del mensaje que quería entregar. Después dice el versículo 23, entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Y el versículo 34 dice, le dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Imagínense, esa era la comida del Señor, ¿cierto? Eso es lo que él quería dar a conocer, que la comida de él, lo que él necesitaba, era hacer la voluntad de aquel que lo había mandado, ¿cierto?, a este mundo, ¿no? Esta es la declaración, aunque breve, constituye totalmente la misión del ser humano, hacer la voluntad de Dios. Y el Señor lo refleja de una manera tan didáctica
con el tema del alimento, ¿cierto? Porque si nosotros no alimentamos, si no nos alimentamos, nos enfermamos y nos morimos, ¿cierto? En términos físicos. Pero en términos espirituales es lo mismo, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, también nos empezamos a desplazar, nos empezamos a deslizar, empezamos a pisar en caminos tenebrosos, en caminos tortuosos, ¿cierto? En caminos de tiniebla y también nos morimos espiritualmente. Nos empezamos a alejar, ¿cierto? O el mismo diablo aprovecha, ¿cierto? Nuestra debilidad, nuestro alejamiento, nos empieza a acorralar, nos aleja, ¿cierto? De la iglesia, de los hermanos y después nos come, porque anda como león rugiente, ¿cierto? Eso también lo aprendimos en alguna predicación por ahí. Pero en definitiva el Señor ocupa nuevamente, ¿cierto?, una metáfora con respecto al tema de la alimentación para decirle a los discípulos que el alimento de Él era hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y que es lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nuestro alimento diario tiene que ser cumplir la voluntad de Dios. Y eso es fácil porque usted lo tiene en este momento en sus manos, lo que Dios quiere de usted. Aquí en este pequeño librito que tenemos en la mano, ¿cierto? Usted lo tiene, yo también lo tengo acá. Aquí está la voluntad de Dios, ¿cierto? Aquí está la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Está escrito, hermano, lo único que tiene que saber es leer, y ni siquiera tiene que saber leer, porque ahora usted agarra un teléfono que tiene tecnología, inteligencia artificial y no sé cuántas cosas más, y usted aprieta un botón y escucha la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que una versión que no esté, ¿cierto?, alterada, ¿cierto?, ni modificada, pero la palabra de Dios, ¿cierto?, es la que nos indica y nos dirige el camino que nosotros debemos seguir. Entonces, así como Jesús le dice a los discípulos que su alimento es la palabra de Dios, para nosotros también tiene que ser eso, ¿cierto? La palabra de Dios nos tiene que guiar a toda justicia y a toda verdad. Eh, pero los discípulos insistían, que pensaban que alguien le había traído algo que comer, pero el Señor quería instalar, ¿cierto?, esa enseñanza a través del tema de los alimentos. Después dice el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos. O sea, simplemente quiere decir que no tenemos que ir muy lejos para ver la necesidad, ¿cierto? La necesidad que cada uno de nosotros tenemos de la palabra de Dios, porque ya están blancos para la cosecha, ¿cierto? Ahí ya uso otra metáfora del Señor respecto a los campos que habían sido sembrados en ese tiempo, a la cosecha, ¿cierto? Después el versículo 36 dice, y el que cosecha recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Los pagos se refieren a los pagos del alma, ¿cierto? Los pagos que entrega el Señor. Y después dice, y recoge frutos para la vida eterna, ¿cierto? La salvación de un alma es la que trae frutos para siempre, ¿cierto? Eso ya es como ya la parte final de la demostración de los frutos, ¿cierto? Uno es pecador, uno se arrepiente, acepta a Cristo como su Señor, eh, empieza a producir frutos, ¿cierto? O sea, produce el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Que son los 9 sabores que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y finalmente viene inevitablemente ese hecho de que empiezan a llegar almas a través de uno, ¿cierto? Por supuesto que el Espíritu Santo es el que obra, pero Dios lo empieza a utilizar uno y esos son los frutos que uno empieza a dar, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el Señor en este versículo 36, ¿cierto? Que uno recoge los frutos para vida eterna. Se refiere, ¿cierto?, a las almas que llegan a la salvación a través de nosotros que estamos dando frutos como consecuencia de ser instrumento de Dios por haberlo aceptado y por estarlo siguiendo también. Y después dice, para que el que siembre también goce y el que cosecha, ¿ya? Se refiere a todos los que representan bien su papel y sin fracasar lo desempeñen como el Señor espera que nosotros lo desempeñemos, ¿cierto? Predicando la palabra, eh, mostrando, ¿cierto?, la luz de Cristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestro vivir, a través de nuestro hablar, de nuestro pensar y de las cosas que hagamos en nuestro diario vivir, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con las personas. El testimonio es muy hablador respecto a nosotros. Si usted tiene un buen testimonio, las personas van a ver a Cristo a través de usted, ¿cierto? Después dice el 37, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha, ¿cierto? Dios tiene un ministerio especial para cada uno de nosotros, es un ministerio individual. Algunos Dios nos ha dado, ¿cierto?, gracia para predicar, a otros Dios nos ha dado gracia para hablar, ¿cierto?, a grandes multitudes, ¿cierto? No nos da vergüenza, no nos da nervios, a otros sí les da nervios hablar en público, pero tienen la capacidad de repente, a mi esposa le pasa, por ejemplo, tiene un ministerio muy lindo, de repente se va a cortar el pelo y las personas la ven a ella y le dicen, usted es cristiana y sale el tema y mi esposa le empieza a predicar
y son de face to face, cara a cara, ahí frente a la persona. Le cuesta un poco más ahora al público, pero cuando se enfrenta a alguien y Dios le da palabra, ella no tiene ningún problema en expresarse. Y es un ministerio, ese ministerio bonito que tiene ella. El hermano Jorge también, ¿cierto? Ese tremendo testimonio que tiene de lo que le ocurrió, ¿cierto? Cómo llegó a Cristo también, él tiene la capacidad de pararse frente a un auditorio, ¿cierto? Y contarlo, como lo hizo la primera vez que estuvimos con él. Y así, pues el hermano Esteban arriba de su taxi, ¿cierto? El hermano Cecilia también, ¿cierto? A través de las personas que conoce. Eh, Mis papás también, ¿cierto? Han tenido la oportunidad de repente de predicar a algunas personas. El hermano Alex, ¿cierto? Junto a su familia. En general, bueno, todo de alguna manera, ¿cierto? Y incluso hasta los más calladitos, la hermana Clarita, por ejemplo, que se ve calladita, chiquitita, pero ella a través, de repente uno la ve a ella y ve el amor de Cristo, ¿cierto? Cuando llega los domingos ahí con su carterita, entregando dulcecito a los niñitos, ¿cierto? A los chicos. Ese es también una forma de predicar el Evangelio. Por eso el Señor dice, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. A veces hay personas que están toda la vida predicando y nunca llega ningún alma a la planta de Cristo, pero siempre algo queda, siempre queda esa semilla y el Señor en su tiempo, ¿cierto? Le echa agua a la plantita y la semilla da su fruto, ¿cierto? A mí me hablaron un montón de veces del Señor, en Santiago, cuando yo era policía también, pero el Señor quiso que acá en Puerto Montt yo conociera al Señor, a través de mi esposa. Pero por eso el Señor dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha, ¿cierto? No siempre el que siembra es el que cosecha. Así que tiene que quedarnos claro, no tenemos que desanimarnos, porque a veces vamos a predicarle, vamos a hablar a una persona y la persona va a estar como una piedra, como un muro, y se va a abrir, no va a recibir, ni va a pestañear, ni va a mañana, ni a músculo. Le digo algo más, hasta entregar un tratado, aunque usted no le diga nada a la persona, usted está predicando. Porque la persona, al momento que usted le pasa el tratado, la persona va a ver y va a leer algo. Jesús te ama, o Dios es fiel, o lo que sea. Y ahí ya el Espíritu Santo va a estar obrando en la vida de esa persona. Así que hasta entregar un tratado puede ser una bendición si uno lo hace con fe en que el Señor lo va a utilizar. ¿Ya? Así que, bueno, los sembradores son aquellos que hacen lo posible para que los cosechadores cosechen. ¿Cierto? Por eso tenemos que predicar y tenemos que prepararnos para predicar bien, para no decir charlatanería, no decir bobería, sino que decir la verdad que es la palabra de Dios. Y tenemos que ser valientes porque la verdad es dura, la verdad, la palabra de Dios es dura. Muchas veces hay pastores o hay líderes espirituales que hablan las cosas bonitas, hablan de la prosperidad, hablan de besarnos, de abrazarnos, de estar todos contentos y felices, que nunca nos vamos a enfermar, pero nosotros sabemos que no es así. Los que estamos en esta iglesia hemos recibido testimonio de parte de Dios en nuestras propias vidas, ¿cierto? Hemos sufrido en nuestra carne, en nuestro espíritu, por querer servirle al Señor, por querer cumplir la voluntad de Dios, por predicar la palabra, y tenemos que ser valientes. Tenemos que decirle a las personas que hay una muerte, ¿cierto? Que Cristo viene, que hay un pecado del cual tenemos que arrepentirnos y no sentir vergüenza, porque nosotros alguna vez también fuimos pecadores y Dios utilizó distintos instrumentos para que nosotros viéramos la luz y esas vendas cayeran de nuestros ojos. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que eh, ser sembradores, pero pensando en que los que cosechen lo hagan, ¿cierto?, con excelencia como para el Señor. ¿Ah? El predicador no puede solamente cosechar lo que él ha sembrado, ¿cierto? Porque muchas veces puede pasar de que eh, llega una persona con necesidad y resulta que ya la habían predicado y en ese momento, ¿cierto? Cuando usted le está hablando, la persona, ¿cierto?, es inspirada por el Espíritu Santo a recibir al Señor y usted le presenta el plan de salvación. Amén. Después viene el versículo 38 que dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se hace para Cristo producirá, ¿cierto?, en su momento y en la debida cantidad los frutos que el Señor ya tiene preparados. No se olvide usted que Dios está fuera del tiempo, ¿cierto? Dios no tiene tiempo, nosotros vivimos dentro de una cápsula de tiempo, tenemos principios, vivimos, nos morimos, pero el Señor no. El Señor está desde antes de la fundación del mundo, está desde antes que nosotros viniéramos, está ahora y va a estar para la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces Él sabe todo. Él sabe los que van a ser salvos, los que lo van a aceptar, los que no. Eh, Sabe todas las cosas. Sabe la cantidad de frutos que vamos a producir cada uno de nosotros. Sabe cuántas almas van a llegar al plan de Cristo a través de cada uno de nosotros antes de que partamos del escenario de este mundo. Por lo tanto, no tenemos que estar
en el tiempo del Señor van a ser las cosechas si el Señor tiene determinado que nosotros veamos el fruto de nuestro esfuerzo. Como le decía yo, a lo mejor vamos a predicar, vamos a levantar otra iglesia y no va a llegar nadie. Pero tenemos que seguir, porque es un llamado de parte de Dios. Y no es un favor que está pidiendo el Señor, no es un favor, es una obligación, es una orden, dice el Señor, id, no dice por favor vayan, o no dice podrían ir, ¿cierto? O cuando se desocupen vayan, no, el Señor dice id y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Así que tenemos que hacerlo con cariño, tenemos que hacerlo con alegría, porque el Señor podría hacer hablar las piedras, ¿cierto? No tiene ningún problema, pero el Señor nos entrega esa tremenda responsabilidad. De hecho, los ángeles, por decirlo de alguna manera, envidian esa capacidad que nosotros tenemos de predicar, pero los ángeles no pueden predicar. Esa no es su función. Esa función el Señor nos la entregó a nosotros. Entonces, aprovechemos esa posibilidad que tenemos de entregar el mensaje a las personas, ¿cierto? Después dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, ¿ya? Él realmente habla de los profetas de la antigüedad, ¿cierto? En este caso en particular. Eh, bueno, en definitiva, con esto ya vamos cerrando con el versículo 38, ¿cierto? El capítulo completo de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, ¿cierto? Aquí ya usted, con lo que hemos avanzado hasta ahora, ya tiene bastante material para ir preparando una predicación. Es importante que lo vaya haciendo porque, como lo dijimos en algún momento, todos tenemos que trabajar dentro de la iglesia, coordinando, predicando, cantando a la Señora, así que vaya guardando su apunte, vaya armando, ¿cierto? Alguna predicación y en algún momento, ¿cierto? El Señor eh, lo va a llamar, ¿cierto?, a alimentar a la iglesia a través de una predicación, un mensaje. Ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bien, vamos a empezar ahora, mientras no me avise esto, vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar acerca de la salvación, ¿cierto? Que empieza a tratarlo en el versículo 39 de este mismo capítulo, de San Juan, capítulo 4, versículo 39. Dice, es como está como dentro del mismo contexto de esta conversación. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, es decir, en el Señor, por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. ¿Ya? Este es un ejemplo verdadero de cristianismo en acción, un cristianismo explosivo, un cristianismo que recibe cierto el testimonio y lo entrega inmediatamente, calentito, así como cuando uno se come una tortilla calentita, ¿cierto? Que es tan rica como mantequilla. Esta mujer, ¿cierto? Recibe la revelación, porque al final la mujer entendió que estaba hablando con el Mesías, que esa agua era una agua de vida, ¿cierto? Un agua de vida eterna, y ella va, ¿cierto? Y revela, ¿cierto? Y comenta y predica esto que le había pasado a ella. Por eso decimos que la primera persona que predicó el Evangelio fue esta mujer samaritana, porque inmediatamente de tener este contacto con el Señor, ella entrega el mensaje, ¿cierto? Es un verdadero cristianismo en acción, como deberíamos serlo cada uno de nosotros. Y dice, ¿cierto? Diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Mientras Jesús le reveló el pecado a esta mujer, ¿cierto? Como lo hace siempre en el Evangelio, no fue en la forma negativa, como muchos podríamos pensar, que la juzgó, la condenó, no, sino que lo que el Señor hizo en esa conversación fue revelarle su pecado, pero para que ella entendiera que estaba hablando con el mismo Dios, porque dentro de su capacidad de omnisciencia, el Señor sabía lo que ella pasaba, sabía la cantidad de maridos que había tenido antes, lo que pensaba, lo que hacía, su futuro, ¿cierto? Entonces lo hizo precisamente para revelarse como el Dios, ¿cierto? Como el verdadero Dios. Y para que la mujer pudiera creer que realmente el que estaba entregando el mensaje era el Señor, ¿cierto? Después dice el versículo 40, viniendo pues los samaritanos a él, ¿cierto? Eh, Le rogaron que se quedase allí, ¿cierto? Fue una petición en definitiva que no fue negada, y bueno, y de hecho nunca se nos va a negar esa petición, pues usted está alejado de Cristo, y esto es bueno decírselo a las personas, ¿cierto? Decirle a un incrédulo, si tú estás alejado de Cristo, si uno tiene a Cristo en tu corazón, invítalo a morar a tu vida, abre tu corazón, entrégate a Cristo y el Señor nunca se va a negar a esto. Cuando el corazón ve, perdón, cuando el Señor ve un corazón contrito, humillado, doblegado ante su poder, ante su presencia, el Señor entra en nuestras vidas, ¿cierto? Y no se va nunca más cuando es un arrepentimiento verdadero, no cuando es de la boca hacia afuera. Entonces, eh, estos samaritanos, ¿cierto? Como dice el versículo 40,
le rogaron que se quedase allí. Y él se quedó allí 2 días, ¿cierto? Esto es un tiempo físico, ¿cierto? Que se quedó 2 días, pero cuando uno es un pecador y se arrepiente y le pide al Señor que more en su corazón, el Señor se queda para siempre. Así como está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Eh, Porque el Señor es así. El Señor cuando uno lo invita a la vida, ¿cierto? De uno, el Señor se queda para siempre. Después dice, bueno, el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él en esos 2 días. O sea, esos 2 días que el Señor estuvo con los samaritanos, hubieron muchas conversiones en ese lugar, muchos samaritanos que se oponían a todas las convicciones y a las creencias de los judíos, creyeron en Cristo como el Señor, como el Mesías, ¿cierto? Como el que había de ser enviado por Dios para liberar a la humanidad del pecado, ¿cierto? Y el 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos por tus dichos, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿cierto? Eh, Después dice, a ver, bueno, en definitiva, esta es una de las declaraciones más profundas que jamás se haya hecho, ¿cierto? Dentro de la Biblia, y que acontece solo una vez, ¿cierto? Eh, Bueno, y obviamente que salió de los labios de de los mismos samaritanos, que eran los que se oponían a los judíos, ¿cierto? Lamentablemente, hacia finales del ministerio, de este ministerio, había algunos samaritanos que no le recibieron, eh, y bueno, obviamente el no recibir al Señor ya era un tema, ¿cierto?, de caer en la perdición del alma, ¿cierto?, de no salvarse, por decirlo de otra manera. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la mujer reconoció a Cristo, ¿cierto? Entregó el mensaje, ¿cierto? Con un evangelio explosivo, con un evangelio de mucha acción, y muchos samaritanos creyeron, pero también hay otros que no creyeron y que obviamente no procedieron a la salvación, pero ya sabemos que la salvación es un tema personal, ¿cierto? Eh, Bien. Y después dice, versículo 43, y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. 44, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su propia tierra no tiene honra, ¿cierto? Bueno, él amplía más tarde esta declaración y dice, y entre sus parientes y en su casa, ¿cierto? El profeta no es bien recibido. Eso está en Mateo 13:57 y también lo repite en Marcos 6:4. Y el 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, necesitaban los milagros para poder creer, ¿cierto? Pero con la evidencia que el Señor entregó a través de esta mujer y de que muchos samaritanos se convirtieron a Cristo como consecuencia de esa única conversación con la mujer, fue un argumento suficiente para cada uno de los discípulos y para cada una de las personas que ya iban siguiendo a Cristo, fue un argumento suficiente ya para empezar a creer que efectivamente ese, ese personaje, ¿cierto?, que había llegado, que había aparecido de manera introspectiva en ese lugar, o ese líder político, o ese revolucionario, o ese profeta, genuinamente era el Hijo de Dios, era el Mesías, ¿cierto?, era el que habían estado esperando durante mucho tiempo, por el testimonio de esta única mujer. Entonces, imagínese usted, la mujer considerada como una persona de segunda categoría, despreciada en esos tiempos, que no se le podía dirigir la palabra, que no se podía hablar con una mujer en público, menos si era samaritana y si usted era judío, pero aún con todo eso que tenía esta mujer en contra, su único testimonio permitió que muchos samaritanos se convirtieran y que muchas personas a través de la historia, al escuchar esta palabra, el Espíritu Santo las llama al arrepentimiento y se transformen a Cristo. Entonces, hermano, no tenemos testimonio, mejor dicho, no tenemos excusa para no predicar. No, porque a mí no me van a creer porque yo estuve en el mundo y me porté súper mal y pero todo lo contrario. Las personas, si usted es un arrepentido genuino, van a ver el cambio que se hizo en usted. Si usted se drogaba, si era mujeriego, si corría en auto, no importa, porque Dios lo lavó, lo limpió, lo restauró y lo tiene predicando el Evangelio. Si usted a lo mejor tuvo un mal testimonio en otra época y el Señor lo quiere ocupar ahora, lo va a ocupar igual. Entonces, no hay excusa. O no, porque yo no hablo bonito, no importa. No habla bonito, pero a lo mejor en público no habla bonito, pero a lo mejor puede hablarle a una persona en particular.
y esa persona, por medio del Espíritu Santo, va a llegar a Cristo igual. Entonces, lo que nos dice la palabra en esta hora es que tomemos el ejemplo. El primer ejemplo nuestro es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero este ejemplo en particular de la mujer samaritana es que ella, a pesar de todo lo que tenía en contra en esa época, fue utilizada por Dios y por supuesto que ella se dispuso, ¿cierto?, para ser la primera persona que predicó el Evangelio, ¿cierto? Precisamente una mujer. Como hay muchas mujeres más en la Biblia que tuvieron trabajos muy importantes, ¿cierto?, para que la palabra de Dios fuera pregonada, ¿cierto? Bueno, y además en la genealogía de Jesús hay alrededor de 5 mujeres antes de llegar al nacimiento de Cristo que todas eran despreciadas. Eran, había de todo tipo de mujeres. Después vamos a estudiar esa parte también. Pero es muy bonito eso también es para entregar una predicación a lo mejor, ¿cierto? De que de lo más vil del mundo el Señor nos sacó a cada uno de nosotros para que seamos luz en las tinieblas, ¿cierto? Para que traigamos a las personas a esa luz maravillosa que es el Señor. Amén. Vamos a quedar hasta aquí, hermano, eh, porque ya vamos a estar empezando la próxima semana con la ayuda del Señor en este mismo capítulo 4 de San Juan, pero en el versículo 46 vamos a empezar con la palabra acerca del hijo del oficial, ¿cierto? Ese encuentro que tiene eh, el Señor eh, con ese oficial, ¿cierto? Pero no nos vamos a adelantar. Si usted quiere lo lee, puede adelantar tareas, ¿cierto? Como lo hacen en el colegio, leerse el capítulo antes, para que tenga un poco más de claridad con la ayuda del Señor. Pero eso vamos a estar hablando el próximo domingo. Y si alcanzamos, vamos a seguir con el capítulo 5 que habla acerca del estanque de Bethesda. ¿Ya? Pero yo creo que vamos a quedarnos bien pegados con el hijo de un oficial porque es una porción bíblica que nos entrega mucha sabiduría también. Amén. Bueno, con esto estamos terminando, hermano. Les recuerdo que el día domingo, con la ayuda del Señor, nos vamos a juntar en la sede de la villa de la Fundación Juan Pablo II. Aprovecho de comentarle, como estamos los hermanos en la iglesia, que, bueno, no nos están cobrando por ese local, ¿ya? Es una bendición de parte de Dios. No estamos pagando nada por arrendar ese local, por ocupar esa sede. Pero, eh, bueno, mi esposo, ¿cierto?, me aconsejaba de que era bueno preguntarle de qué manera nosotros podíamos ayudarles como comunidad, ¿cierto?, como grupo cristiano, a ellos, porque se han portado súper bien, nos están prestando la sede. Así que decidimos con mi esposa, bueno, le preguntaba en realidad a la encargada y nos dijo que ellos necesitaban materiales de aseo, ¿ya? Así que hoy día fuimos con mi esposa al supermercado, aprovechando que teníamos que hacer unas compritas y compramos hartos materiales de aseo y lo vamos a sustentar con los dineros de la iglesia, ¿ya? En algún momento vamos a hacer una cuenta económica para que todos los hermanos de la iglesia sepan cuánto es lo que tenemos, etcétera, pero tenemos recursos como para hacer algunas cosas, con las ofrendas, con los diezmos que han ido llegando, con los dineros que me envían de Santiago también de la comunidad. Entonces hay una cantidad de dinero guardada. Eh, Así que de ahí vamos a sacar una cantidad de dinero, ya la sacamos ya, y compramos unos materiales de aseo y se los vamos a entregar a la encargada este día domingo, ¿ya? Así que estemos orando porque la idea es invitarla, ojalá al servicio, si es que quiere participar, por supuesto que es voluntario, pero entregarle esos insumos, ¿ah? Si no quiere ir al servicio, por último, después se los vamos a dejar a la casa, pero lo importante es que ya ella vea un buen testimonio de parte de nosotros, ¿cierto? Que estamos jugando la sede, pero que también nosotros queremos retribuirle con mucho cariño por lo bien que ellos se han portado, ¿ya? Así que eso quería comentarle, hermano, para que usted esté en conocimiento de todo lo que se está haciendo, en especial con el tema de los dineros, porque hay que ser muy transparente, ¿cierto? Para que el Satanás, el enemigo de nuestras almas, no nos meta pensamientos medio raros en la cabeza. Amén. Se está despertando el Jesucito, así que los dejo hasta acá, hermano. Que tengan una muy buena noche y nos vemos el día domingo con la ayuda del Señor. Amén. Buenas noches. Buenas Amén, noches. chao. Chao, hermano, gracias. Chao. Buenas noches.